quisiera partir de unas ideas, ¿no?, que situaría como premisas que van a determinar desde luego la exposición que nosotros realizamos, ¿no? Una es que el capitalismo como formación sociohistórica tiene un límite, no es infinito. Sin embargo, en lo ideológico, en la dominación ideológica hegemónica del capitalismo, pretende situarnos que la sociedad dividida en clases es eterna, es permanente, y que el capitalismo, como la sociedad más avanzada de esa sociedad dividida en clases, también va a ser infinito. Nosotros decimos que, como toda formación sociohistórica y fundamentalmente las sociedades que se dividen en clases, es finita. Consecuentemente, pensamos que si es finito, es que se le puede derrotar. Después también, la otra consideración que se nos plantea como permanente y eterna es que el ciclo de reproducción ampliado del capital también va a ser permanente en el tiempo, que constantemente van a poder seguir manteniendo ese ciclo de reproducción ampliado del capital. Situamos indudablemente que eso no es una realidad científica, que el capital se demostró todo lo contrario. Y los hechos, que es lo que analizaremos ahora, se demuestran también lo mismo. Y el tercer elemento que digamos que determina toda la exposición que quiero compartir y que refleja sin duda la posición del partido, es que todo en última instancia se tendrá determinado en su resolución por un factor, que es el de la lucha de clases. Ese es el otro gran elemento que entendemos central para situarnos en la comprensión del momento histórico, ¿no? Y lo otro es una comprensión dialéctica que, como marxistas, queremos tener o pretendemos tener en todos los análisis que realizamos, y es que el nivel de violencia, que es un hecho objetivo, ¿no?, que hoy en el día tiene que emplearse este sistema para ejercer su dominación, si lo hace, es determinado por un hecho, que es el de su crisis. Y si lo hace determinado por una crisis, de una concepción dialéctica de la comprensión de los procesos sociales, lo que evidencia es una gran oportunidad para su antagónico, que es la clase obrera y que es la propuesta social del socialismo frente al capitalismo en su fase de desarrollo actual imperialista. Creo que si tenemos claro estos cuatro elementos, la descripción de la crisis es mucho más fácil y fundamentalmente será mucho más eficaz en las conclusiones que podamos adquirir. Porque también el propósito nuestro, cuando mis camaradas me convocan a venir aquí o a cualquier otra ciudad, pero no a mí, a cualquier miembro del partido, del responsable de una célula, del comité que sea, no es con un propósito única y exclusivamente analítico de compartir ese objetivo de desmenuzar la realidad, sino que es de desmenuzarla para intervenir en ella y transformarla, ¿no? Entonces, pero claro, si la queremos transformar, primeramente tenemos que tener una comprensión cierta, clara, de lo que está ocurriendo, porque si no, pues podemos cometer graves errores que en este momento histórico pues pueden ser de un alcance muy grave, ¿Y el por qué? Porque decimos que estamos viviendo un momento que nosotros denominamos y que afirmamos que lo es. Y bueno, hace mucho con un camarada que estaba por aquí, tuvimos un debate con otros camaradas sobre esa cuestión, ¿no? Que nosotros definimos como crisis general del capitalismo. La crisis general del capitalismo que viene determinada por un hecho. Es una crisis general de carácter estructural que viene determinada por la incapacidad, que decíamos antes, de volver a encontrar nuevos nichos de reproducción ampliada del capital, y que todo viene determinado también por la crisis de la caída tendencial de la tasa de ganancia debido a la alta composición orgánica del capital en este momento. Lo único que genera valor es el trabajo humano, y eso es ciencia. Eso, si somos marxistas, eso es ciencia. Todo lo demás es verborrea de economistas burgueses, pero que son los que determinan la ideología dominante. Pero lo único que genera valor es el trabajo humano. Hoy en día, el capital cada día tiene una mayor composición orgánica. Entonces, cada vez genera menos valor, porque cada vez tienen que invertir más en máquinas, en tecnología avanzadísima, que les consigues posicionarlos en primera fila durante un tiempo cada vez más corto.
Y eso tiende, en la tendencia de desarrollo del capital, a que tiende a un proceso creciente de concentración, centralización y de destrucción del monopolio. El capital no puede salir de esta crisis en eso. Eso no quiere decir que el fin del capitalismo esté ahí, no, todo lo contrario. Estamos diciendo que el capitalismo está objetivamente viviendo inmerso en una crisis general del capitalismo que evidentemente le sitúa en la posibilidad de que sea su última fase de desarrollo, pero ha de ser derrotado. Ha de ser derrotado por su enemigo antagónico, el que además el propio capitalismo genera, que es la clase obrera en alianza con el conjunto de los sectores populares y en pro de un proyecto de sociedad absolutamente distinto a esta sociedad que sitúa a la humanidad, porque ya no solo ante la realidad de la explotación y de la opresión constante que se genera en este mundo, ¿no?, de injusticia permanente, de injusticia constante, creciente, sino que sitúa la necesidad de la mercantilización, de mantener ese fetiche de la mercancía, que es el único que guía la razón de la economía y de la sociedad, sitúa a la humanidad al borde de la desaparición, al borde del colapso medioambiental, del colapso ecológico, y todo por una única razón, que es ese fetichismo de la mercancía. La sociedad hoy en día existen condiciones de avances de conocimientos tecnológicos suficientes para que, porque claro, nosotros no somos ludistas, ¿no? Creo que nadie ya se reivindica el ludismo, el enemigo es el telar, y me cargo el telar porque me quita el trabajo, ¿no? El problema es la propiedad del telar, el problema es la propiedad de toda esa tecnología, que en contradicción absoluta en un proceso cada día más socializado de la producción. Todo tiene un carácter social en la producción, o sea, todo. Este micro tiene elementos hechos viene de China, sí, seguro, pero aquí hay elementos fabricados en el petróleo que se ha extraído de no sé dónde, está absolutamente en contradicción con la propiedad privada de los medios de producción. Eso es lo que hoy en día hace de tapón para la evolución y desarrollo de la humanidad. Y bueno, y entonces lo que nosotros queremos caracterizar, y nosotros lo decimos en este ámbito, y yo estoy convencido casi que lo podríamos compartir con matices la inmensa mayoría, ¿no?, esa caracterización de crisis general del capitalismo de carácter estructural, pero fuera de esto, el discurso dominante es absolutamente de propaganda. Abordará más a fondo la cuestión de la guerra, ¿no? Pero es que, donde lo de la propaganda es evidente, pero es que en todo en esta sociedad no existe la información, aquí solo existe la propaganda. Aquí se impone que solo hay un único modelo de sociedad posible, que es este, y que sobre este vamos a trabajar para tratar de mejorarlo en lo posible. La imposición de un modelo que tiene diversas formas de gestionarse, en función de los intereses del capital dominante, de la oligarquía. En unos casos será la socialdemocracia, como es ahora, que le sitúa en la paz social, en el pacto social, en la conciliación de clases sin ningún problema, en sus distintas variantes, bien sea la más desarrollada del PSOE, creciendo de casa común, con los aledaños que está generando a su izquierda, por decirlo de alguna manera, o bien sea la gestión la gestión más autoritaria, más conservadora del Partido Popular, o en caso de un repunte de la lucha de clases, siempre tienen preparada la alternativa fascista para poder reaccionar a defender sus intereses de clase. Pero siempre se nos plantea que este es el único modelo de sociedad posible. Bueno, habrá que decir que no, habrá que decir por qué no, y además, en este momento histórico, la importancia de este momento histórico. Ahora hablaba con un camarada que ha venido con su criaturilla de 18 meses y ha dicho, yo es que me tengo que ir, porque este va a empezar a berrear ahora mismo, pues me voy, ¿no? Y le hablaba de decir, es que, claro, el problema de este momento es su gran oportunidad, y es que no nos podemos quedar quietos ahora de decir, venga, dentro de 2 años nos vemos y ya vemos cómo va la cosa.
no le da tiempo, ¿no? Ese es el gran reto, pero es la gran oportunidad. Porque a la vez que este capitalismo entra en crisis, caracterizándolo de esta manera, se da otro fenómeno que es el que abre también un escenario diferente. Y es que lo que está entrando en barrena absoluta es una etapa histórica que comúnmente denominamos la modernidad, que es la etapa que se inicia en el siglo XVI, con el proceso de acumulación originaria que ya describió Marx, ¿no? Es esa acumulación originaria que se da del saqueo y el expolio de América y que se da por la esclavitud. O sea, si miramos las grandes fortunas del planeta, hay familias de esas que vienen en línea directa, desde el proceso de acumulación de la esclavitud. Y en el Estado español tenemos un caso concreto, la familia Marx. La familia Marx, aparte de contrabandistas, la familia no era contrabandista. Sectores de la burguesía, familia de la burguesía catalana, tenían directamente negocios de esclavitud en Cuba. O sea, que no hay que mirar solo a los ingleses, los tenemos ahí, en Cataluña, de la burguesía catalana. Y que posteriormente ese proceso de acumulación originaria también se da con la desposesión de todo el campesinado europeo, ¿no? Ahí se conforma ese proceso de la modernidad que también le dicen el momento de la razón, es la dominación del capitalismo del bloque occidental, profundamente blanco, racista, cristiano, que impone su modelo al conjunto del planeta, su cultura al conjunto del planeta. El capitalismo, para imponer su hegemonía, es un destructor de cultura. Pero bueno, el Estado español, como Estado de cárcel de otros pueblos, sabemos muy bien lo que es, cuando ejerce cómo ejerce su dominación cultural el poder de la burguesía, ¿no? Pero a nivel planetario también. Y hay una visión absolutamente eurocéntrica y etnocéntrica del desarrollo de la humanidad, que lo estamos viendo ahora en esta guerra. Que el 80% de los habitantes, si fuéramos por países, ¿no?, en bloques, 80% de los habitantes de este planeta y un porcentaje muy similar en el PIB mundial, pues por ejemplo no apoyan las sanciones que está imponiendo el bloque occidental a Rusia. Pero sin embargo es el mundo que impone sanciones a su enemigo. No es el mundo, son ustedes. Es ese modelo de la modernidad, de ese proceso histórico absolutamente genocida, porque si hiciéramos un repaso por todos los genocidios que ha cometido el capitalismo occidental, no pararíamos, que está tocando a su fin, y que está tocando a su fin frente a unas realidades que se articulan. ¿Para construir el socialismo? No, ni mucho menos, tontos no son. Tenemos claro lo que hay. Lo que hay es un nuevo escenario para el desarrollo de la lucha de clases. Y en ese nuevo escenario para el desarrollo de la lucha de clases, nuestro deber y nuestra obligación es caracterizarlo bien para poder intervenir, para conseguir que las posiciones de la clase obrera, las propuestas socialistas se conviertan en hegemónicas y transformen este proceso en un avance para los intereses de la clase obrera, para hacer una sociedad socialista donde la división de clases desaparezca. Eso se va a dar en un complejísimo proceso, de lucha antiimperialista, porque este bloque está demostrando que está dispuesto a morir matando. El gran drama que nos enfrentamos es que esta confrontación multipolar se da en el marco de la confrontación nuclear. Y también tenemos un ejemplo histórico. El único país que ha tirado bombas nucleares sobre la población civil, ahora que se alarman tanto de si nos van a tirar bombas o no nos van a tirar bombas, el único país que hasta ahora ha demostrado que sí que es capaz de tirar bombas sobre la población civil son los Estados Unidos de América. Bueno, pues en este contexto habrá que desarrollar, en ese marco de lucha mundial antiimperialista, un complejísimo marco de alianzas puntuales, temporales, tácticas,
para derrotar al que sí que nosotros como partido definimos como enemigo principal de la humanidad. El enemigo principal de la humanidad es ese bloque occidental, liderado por los Estados Unidos y nucleado en torno a la OTAN, de la que el Estado español, y por lo que os toca a vosotros como vascos, el gobierno vasco, es un absoluto títere sumiso a la imposición y mandato del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y bueno, y podríamos hablar de lo que han hecho con el Sáhara. Algún día se sabrá qué le tuvieron que decir a Pedro Sánchez en la oreja para decirle, señor, usted mañana me cambia la posición. Porque no solo es una traición al Sáhara, es una renuncia, por ejemplo, a aguas territoriales de Canarias, donde ahora mismo hay empresas sionistas en Israel haciendo prospecciones, buscando gas natural y petróleo en el límite de las aguas territoriales, o sea, las aguas jurisdiccionales de Canarias. Bueno, ahora en Canarias están trabajando bien el movimiento popular, ¿no?, reivindicando un estatuto de neutralidad para Canarias. Pero bueno, me he salido en ese tema. Ese bloque es el enemigo principal de la humanidad y al que nosotros tenemos que enfrentar, insisto, con esa gran política de alianzas. En un momento crucial que nosotros definimos como hace tiempo como la Tercera Guerra Mundial. Y ahora nos ha salido un aliado, que es el Papa Francisco, que también dice lo mismo, ¿no? Pero bueno, si el Papa Francisco resulta que dice lo mismo que el PCP, pues quizás el PCP está fallando en algo, ¿no? Pero en este caso, no. En este caso él lo dice con otra connotación, pero sí que es cierto. Pero, ¿qué es esa Tercera Guerra Mundial? Es la guerra de la humanidad contra su enemigo principal. Y hay que derrotarlo en esa gran política de alianzas tácticas temporales. Cualquier otra concepción nos lleva a la derrota. Cualquier otra concepción nos lleva a la derrota. Nos llevaría también a la derrota la sumisión a los intereses diferentes a las necesidades de la clase obrera y situarnos en unas referencias que no corresponden, porque nuestro objetivo final es la construcción del poder obrero, para ir avanzando en la construcción de una sociedad socialista que finalmente busca a la sociedad comunista. Bueno, y en todo eso, pues aquí en el Estado español nos encontramos con una realidad muy clara, y es un gobierno de coalición que dice ser el más progresista de la historia, pero que a la vez, hablando de historia, es el que hace los presupuestos generales del Estado con el mayor número, o sea, con la mayor cifra o volumen de gasto militar, 48.800 millones de euros, muy por encima del 2% que le exige la OTAN. Le tienen que demostrar que ellos son más, ¿no? O sea, 48.800 millones de euros. Un gobierno que no deroga ninguna de las reformas laborales, que prometió que iba a hacer, que no deroga la ley Mordaza, la que les permite hacer todo lo que están haciendo constantemente contra toda voz crítica. Un gobierno que absolutamente sumiso a los intereses de la oligarquía, que no interviene para nada en el robo constante que está y el trasvase, ¿no?, de rentas de la clase obrera a la burguesía, a los empresarios, a través de eso que ellos llaman inflación, y que nosotros nos negamos a llamar inflación, llamamos carestía de la vida, porque como trabajadores a nosotros la de la inflación es que nos trae el país, ¿vale? Para nosotros lo que nos preocupa es la carestía de la vida, que nos están robando, pero ¿de qué manera? Para mantener su tasa de beneficio, que no consiguen, ese es el carácter estructural, no lo consiguen mediante procesos de reproducción ampliada del capital. Entonces, bueno, pues lo hacen allá directamente, a saquear, ¿no? A saquear. Ese gobierno que vuelve a tocar las pensiones, y ya veremos dónde acaba eso, que todavía es casi imposible descifrar qué es lo que han aprobado, ¿no? Quizás esto es una primera entrega para una segunda entrega, que es cuando nos llevarán quizás a los 69 o 70 años la edad de jubilación y a una rebaja absoluta de las prestaciones que se vayan a cobrar. Y sin embargo aquí hay una paz social absoluta.
Una paz social que contrasta además con lo que está ocurriendo en el otro lado de la muga, ¿no? Que tenemos que de 62 a 64 años y la que se está montando. Y la que se está montando. Pero es que ahí gobierna la derecha. Pero aquí no, aquí es que gobiernan los nuestros. Pues perdone. No son los nuestros. Esos señores, la socialdemocracia y las distintas opciones del oportunismo político ya que gira ya directamente hacia la casa común, no es la izquierda, sino es un factor absoluto de control social de la clase obrera y de los sectores populares en manos de la oligarquía. Y cumplen su papel histórico como siempre además lo han hecho desde que votaron los presupuestos de guerra en el año 14, del siglo pasado. Por ahora lo siguen haciendo. Y es ese mismo gobierno que tiene una vicepresidenta de gobierno que se pone de pie a aplaudir a Zelensky. O una señora alcaldesa de Barcelona que no tiene ningún rubor en irse a abrazarse a un nazi como no sé cómo se llama, Klitschko, el alcalde de Kiev, ¿no? Eso no nos representa. Eso no nos representa para nada. Tenemos que levantar nuestras propias referencias del movimiento obrero, las propias referencias de combate, de confrontación con esta realidad que repito, ¿no? Ya tiene preparado el relevo por si es necesario. Ya lo tiene preparado por si es necesario. Y en este momento nos cogería absolutamente desarbolados, ¿no? Y desarboladas. ¿Qué tenemos que levantar? Con nuestro modestísimo modo de vista, ¿no? Pues una gran frente de lucha, de oposición, en contra del pacto social y la conciliación de clases. O sea, no es posible que reconozcan un 5,6 de inflación, que es la inflación oficial, no es la inflación obrera. La inflación obrera es la de la cesta de la compra, que está ellos reconocen eso que denominan inflación obrera, reconocen que está por encima del 10% prácticamente, y se están firmando convenios al 2,5%. Esto no es posible. Hay que levantar en los centros de trabajo, en las secciones sindicales, un gran frente de oposición a esas prácticas absolutamente conciliadoras y lo digo con todo el dolor de corazón, de las estructuras sindicales. Ya no, antiguamente decíamos de la ejecutiva confederal de tal sindicato o de tal otro. No, ya no es una cuestión de las ejecutivas confederales, Eso está absolutamente capilarizado en las estructuras sindicales. Incluso llega a las secciones sindicales, donde se está conciliando con el patrón, sin ningún rubor. Es una de las grandes tareas que tenemos. Otra tarea que tenemos también, indudable, son muchas, ¿no? Hay que levantar un referente del feminismo de clase, de defensa de la ecología y del medio ambiente, de reposiciones también de clase. En el capitalismo no hay, lo dijo Marx, ¿no? El capitalismo ha nacido para destruir a la naturaleza. Pues efectivamente, la historia desgraciadamente le ha dado la razón en ese sentido, ¿no? Pero en este momento también hay que levantar un gran referente de lucha contra la OTAN. De lucha contra la OTAN, seremos pocos, y en eso hemos avanzado. Hemos conseguido estructurar colectivos y plataformas locales contra la OTAN, que además nos lo estamos coordinando en la coordinación estatal contra la OTAN y las bases. Porque la OTAN es lo que nuclea el capitalismo. La OTAN ya no es un señor con medallas y 4 helicópteros. La OTAN es mucho más. La OTAN es la dominación absoluta del planeta. Es esa OTAN que ellos denominan 360 grados. Es la OTAN de la Tercera Guerra Mundial, de la Guerra de Sexta Generación, y es la OTAN que impone pues, el sufrimiento y la dominación al conjunto del planeta. Porque, claro, en ese poder hegemónico que ellos hasta hace nada, y poníamos una fecha, ¿cuándo se empieza a separar ahí? Con esto yo quisiera ya también acabar, porque no sé cuánto tiempo llevo. 5 minutos, me quedan, venga, vale. ¿Cuándo empieza a quebrarse esa dominación absolutamente hegemónica que para ellos se articula después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo empiezan a ellos a ejercer eso? Con la desaparición de la Unión Soviética.
Ellos del 91, ellos derrotan, hay que decirlo, el socialismo fue derrotado temporalmente, pero ha sido derrotado, ¿no? Y desaparece la Unión Soviética. Ellos van a una agenda clara de construir su hegemonía mundial. Todavía no había desaparecido formalmente la Unión Soviética y ya estaban atacando Irak, ¿vale? Y después hacemos una sucesión de países, Yugoslavia, Siria, Palestina, sanciones redobladas a países, Irán, Cuba, Corea del Norte, y finalmente también atacan, no finalmente, porque después vino Siria, pero cuando atacan Libia, ahí cambia la cosa. Además fue después de lo de Libia, me acuerdo, un portavoz de la Cancillería china hizo una declaración diciendo: es la última vez. Es la última vez que permitimos que por encima del mandato de Naciones Unidas actúen y destruyan un país sin ningún tipo de problema. Y ahí es donde se empieza a articular ese nuevo escenario que os digo que hoy en día emerge con posibilidad de articularse como la fuerza dominante. En ese momento empieza a construirse, ¿no? Entonces, esa realidad débil, ¿no?, es la que nosotros tenemos que empezar a enfrentar, a construir. Esta es la última idea que quería situar, ¿no? Bueno, levantemos esas referencias de oposición a este capitalismo hegemónico dominante aquí en nuestro terreno, ¿no? Porque, como decía antes con el compañero, no da tiempo a sentarnos a mirar para otro lado. No podemos quedarnos en la mesa camilla, en la mesa de la fortuna. Hay que bajar al terreno del compromiso político para derrotarlos. Necesitamos entrar en esa confrontación absoluta contra lo que, insisto, ¿no?, el enemigo principal de la humanidad. No da tiempo. Hoy en día creo que solo hay una cuestión en la que el conjunto de la sociedad coincide, ¿no? Y es muy dramático que esa sea la única cuestión en la que creo que nadie en este momento discreparía de un consenso social absoluto, ¿no? Y es que las próximas generaciones van a vivir en el capitalismo, las próximas generaciones van a vivir mucho peor que nosotros y que las anteriores. Y eso creo que no es justo que se lo dejemos a las siguientes generaciones. Pero como decía antes, al principio, la premisa es que todo vendrá determinado y desarrollado por la lucha de clases. Entonces, la lucha de clases no permite en este momento dar un paso atrás ni mirar a un lado, ¿no? Hay que dar un paso adelante, hay que organizarse, y estos sectores conscientes, críticos de la sociedad, que estamos aquí intercambiando ideas y opiniones, ¿no?, tenemos que ejercer esa labor de dirección política conjunta y ponernos de acuerdo. Mirad, quería acabar con esto. Hay una cuestión en la que creo que estamos madurando amplios sectores de la izquierda revolucionaria, los que nos denominamos comunistas y compañeros que incluso sin denominarse comunistas pero están situados en el campo de la revolución. Es necesario ir avanzando en la unidad de acción sobre la base de acuerdos políticos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Tiremos para adelante juntos. ¿No estamos de acuerdo en esto? Bueno, no pasa nada, seguiremos debatiendo, ya nos pondremos de acuerdo, y si no nos ponemos de acuerdo tampoco pasa nada. Las unanimidades no son necesarias, ¿no? Pero es necesario intervenir y actuar. Hay que organizarse, hay que participar. Aquí eso es una modesta trinchera, la de este partido, pero hay otras muchas más, ¿no? Lo fundamental es que nos encontremos en el movimiento organizado en la calle, en el movimiento popular y en el movimiento obrero, en los sindicatos, en los conflictos, y ojalá muy pronto esa marea que quieren criminalizar todos los medios de comunicación, ¿no?, que se está dando en Francia con esa fuerza, pues pase el Bidasoa y empiece a penetrar para abajo, que será muy bien recibida, porque es absolutamente necesario. Y yo lo dejo ahí. Yo apunto algunas cosillas de la guerra, ¿vale? Ahora el camarada desarrolla, pero idea. Todo lo que nos dicen es falso. Todo lo que nos dicen es falso. Esto es la guerra de la OTAN que iniciaron contra Rusia en el año 14, y de ahí para adelante al camarada le toca desarrollar. Muy bien.